Sean ustedes bienvenidos a un nuevo top, el top 40 agresiones a maestros en la Argentina. La verdad, otro top muy triste después del de accidentes en escuelas bonaerenses por culpa de la desidia, lo etiqueto acá arriba. Honestamente quiero decir que este iba a ser un top 12, pero al haber tantos casos se pasó a transformar en un top 20 y después en un top 30 y después en un top 40 y podría haber sido un top 100 porque la verdad que hay muchísimos casos de agresiones. El único objetivo que tiene este video es mostrar la realidad a la que estamos sometidos los trabajadores de la educación. Nadie cuida a los docentes. No tiene ninguna connotación política este video, no pertenezco a ningún gremio, lo aclaro porque me lo preguntaron con el video anterior. Traté de buscar casos en diferentes provincias porque esto afecta a todos los docentes argentinos y si bien los casos que tuvieron consecuencias más graves van a estar en los puestos más altos del top, los fui alternando en cuáles hay imágenes, en cuáles no y sobre todo presten atención a las excusas. Muchos justifican haber ido a golpear a un maestro por el simple hecho terrorista de ir a dar clase. Sin más, aquí comienza la parte 1 del top 40 agresiones a docentes argentinos. En el puesto 40 nos vamos a la provincia de Corrientes. El hecho ocurrió en el colegio secundario Manuel Vicente Figueredo del barrio Ex Aeroclub. Aparentemente un alumno de 18 años discutió con un profesor de física y lo terminó golpeando frente a todos sus compañeros. Esto ocurrió en noviembre de 2015 al mediodía de un día lunes, cuando pasó en plena clase. El alumno, que ya había repetido varias veces, no quiere decir nada, pero es un dato más, y el profesor de física empezaron a discutir y lo que se sabe es que el chico le dijo al maestro que él no tenía autoridad para ordenar y después de eso le pegó. El docente de apellido Ferrari era un profesor de varios años ya en la institución. Puesto 39. 7 maestros se tomaron licencia porque un padre los amenazó de muerte. Horrible. Esto ocurrió en la ciudad de La Plata. Los docentes dijeron que el hombre los hostigó y los responsabilizó porque descubrió que su hijo tenía un hematoma en la frente. Según él, lo estaban cuidando mal, lo estaban golpeando y entonces este padre no dejó a maestra sin amenazar. ¿Quiénes eran? La directora de la escuela, 4 maestras, todas trabajadoras del turno tarde de la escuela primaria número 55 Juan Bucetich y 2 maestras de apoyo que también estaban ahí. Todas radicaron la denuncia en la comisaría quinta de la capital de Buenos Aires. Según palabras de la directora, el padre Gonzalo le dijo que ella iba a ser la primera que él iba a matar y luego a las maestras una por una. Esto fue denunciado, se llamó al SAME para verificar la gravedad del moretón que tenía el chico y el padre paralelamente fue a hablar con los inspectores y además hizo una denuncia argumentando que al hijo no le habían puesto la suficiente atención. Para el puesto 38 nos vamos a Río Negro, cuando un hecho de violencia terminó en una denuncia policial. ¿Quién fue la protagonista? La madre de un chico que agredió a la profesora de música durante una reunión en la escuela. ¿Por qué? Porque no permitía que durante su clase su hijo comiera pan y escuchara cumbia villera. El chico cursaba el 5º grado de la escuela primaria número 238, ubicada en la ciudad de Roca. Todo esto obviamente pasó adelante de la directora y de otras madres, donde hubo golpes y algunos tirones de pelo. La agresión no fue más grave porque intervinieron otras madres y el personal docente que frenaron la furia de la madre que estaba descontrolada y no sabían cómo calmarla. ¿Qué se hizo? Un médico verificó el estado de salud de la maestra, dijo que tenía lesiones leves y después se procedió a hacer la denuncia en la comisaría 21 de la ciudad de Roca. Vamos al puesto 37 que ocurrió en Bahía Blanca cuando un alumno agarró a patadas a una profesora porque le puso una nota pero él quería más. ¿Cuál era esa nota? 8. A él le pareció poco. Pasó en la Escuela de Educación Media número 13, el ex Colegio Nacional de Bahía Blanca, cuando una profesora de química sufrió la brutal agresión en manos de uno de sus alumnos.
Él se había sacado un 8, pero reclamaba una nota mayor. ¿Qué hizo? La esperó a la salida, la increpó, ella trastabilló, se cayó hacia atrás y ahí sí, le empezó a dar patadas y encima le tiró pintura en aerosol. Por suerte, había en el lugar 2 operarios que intervinieron para defenderla. Hubo una denuncia en la comisaría primera y ¿cómo procedió la escuela? Expulsó al alumno. Bien, una vez que se escucha al docente y no se hace demagogia. La mujer terminó muy moretoneada, sobre todo en la parte de las piernas. Puesto 36. Luego de ser agredida por el padre de un alumno, una docente terminó sufriendo una ACV. Esto pasó en Dolores, cuando una maestra de nombre Erika, de segundo grado de la escuela primaria número 10 del partido bonaerense de Dolores, fue víctima de una situación violenta. El padre de uno de sus alumnos la increpó a la salida del colegio, le gritó, la insultó, la amenazó y le recriminó que supuestamente no había hecho nada para evitar que su hijo se peleara con un compañero durante un recreo. Según se dice desde el colegio, se le propuso pasar para tratar el tema, él no quiso, la maestra fue a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer por violencia de género y el padre del alumno, identificado como Roberto, aparentemente ya tenía otros episodios de violencia. Los días siguientes, Erika fue solicitando medidas como un botón antipánico, una restricción perimetral, pero la verdad que la situación no terminó ahí porque después se descompensó por el estrés y sufrió una ACV. El hombre fue acusado del delito de amenaza mientras ella comenzó su recuperación. En el puesto 35, agresión a una maestra en la escuela Avellaneda de Santa Fe, cómo la agredieron a las trompadas. ¿Qué hizo la docente de 32 años que estaba a cargo del sexto grado de la escuela número 14, que está ubicada en Santiago de Chile al 2900 en el barrio Roma? Algo terrible, retó a 2 chicos de 12 y 13 años. Ellos le aplicaron golpes de puño en el rostro y además intentaron robarle elementos de su portafolio, todo según consta en la denuncia que hizo en la comisaría 4. En el puesto 34 nos vamos a Quilmes, cuando una maestra fue brutalmente atacada a la salida de una escuela. El agresor le cruzó el auto a 3 cuadras del colegio y le quebró una costilla. Era el padre de un alumno que la venía amenazando. La docente de nombre Cintia le mandó un audio de WhatsApp a una mamá de tercer grado de la escuela primaria Tomás Liberti de Quilmes cerca de las 5 de la tarde, en el que le decía que había sido golpeada. Después, obviamente, se hizo la denuncia a la policía. Un auto negro se habría cruzado en el camino de su propio auto. Bajó un hombre que la golpeó en la cara, en el abdomen, le fisuró la costilla y le lastimó el rostro. Unos días antes, el padre de uno de sus alumnos había ido a la escuela a decirle a ella y a la directora que le iba a arrancar la cabeza a cualquiera que se cruzara en el camino de su hijo. Según la maestra, ese padre ya había tenido algunos problemas de violencia antes y ella habría recibido amenazas telefónicas, por lo que siempre un patrullero estaba ahí tanto en el horario de entrada como en el horario de salida para custodiar. Pero obviamente, como esto pasó a algunas cuadras de ahí, parece que había sido todo una emboscada. Según su declaración, el agresor le habría dicho: seguí jodiendo en esa escuela y la próxima vez te arranco las vísceras. Completamente cobarde. Por suerte, la maestra recibió el alta rápidamente. Puesto 33 nos vamos a Tucumán, cuando una docente fue golpeada por un alumno. El golpe fue tan fuerte que sufrió la fisura de una nariz y lesiones en su boca, al punto que llegó a tener miedo de volver a dar clases por las amenazas que había recibido, no solamente por parte del chico, sino también por parte de su mamá. El chico cursaba el sexto grado en la escuela del barrio Pocitos de la capital de Tucumán y también habría tenido problemas con otros alumnos, y el conflicto se habría generado porque el chico tenía un caño de plástico y estaba amenazando a otros estudiantes y la docente se interpuso para tratar de sacárselo. Ahí es cuando el adolescente le da una trompada en la cara y se genera la lesión que se estaba hablando. Se hizo la denuncia a la policía y se llamó a la madre para que lo retirara de la escuela, pero bueno, ella llegó y también amenazó a la maestra. ¿Qué dijo la docente? Que no quiere volver a dar clases si el chico está en el aula, cosa que me parece lógica. ¿Qué se le hizo al chico? Un acta.
Puesto 32. Una alumna intentó apuñalar a un profesor porque la desaprobó en un examen. Esto fue en la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera de la provincia de Salta. Tanto la alumna como algunos de sus compañeros habían desaprobado y entonces lo esperaron a la salida un día jueves a las 10:20 de la noche e intentaron apuñalarlo. El profesor Alejandro, de 50 años, terminó haciendo la denuncia y contó que al momento de salir, una de sus alumnas de 20 años lo interceptó, le habló de su monografía y después se abalanzó sobre él con un cuchillo manchado con pintura. El propio profesor fue el que logró neutralizar la agresión de la chica y llamó al 911. Después recibió un mensaje de texto en su celular donde ella se disculpaba. Y puesto 31, increíble lo que ocurrió en el colegio Emaús del Palomar. Por ahí este caso es famoso y ya lo conoce. Un alumno le apuntó con un arma a un docente mientras daba clases en uno de los colegios más prestigiosos de la zona. Un alumno, en complicidad con otros 4 compañeros, le apuntó con un arma al docente mientras éste explicaba y ni siquiera se dio cuenta el profesor. Por este hecho, 4 alumnos de quinto año fueron sancionados y no fueron matriculados al año siguiente. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque alguien lo filmó, un propio compañero, obviamente también en complicidad. El video se viralizó entre los chicos, luego llegó a uno de los padres, quien le dio aviso a las autoridades de la escuela una vez que se retomaron las clases después de las vacaciones de invierno. La situación se resolvió puertas adentro a través de un acuerdo de convivencia y se consideró una falta muy grave. Los alumnos fueron sancionados con la retención de matrícula para el año siguiente. El profesor en cuestión, Eduardo Seco, llevaba más de 20 años trabajando en ese colegio y muchos dicen que es una eminencia. Además, él mismo dijo que nunca había tenido un problema con esos chicos. Se abrió una investigación de oficio en la Fiscalía de Menores y después se llegó a determinar que el arma usada era una réplica. Sea como fuere, lo que ocurrió es lamentable. Bueno, gracias por haber visto los primeros 10 puestos. Nos vemos en la parte 2 con más situaciones bochornosas de docentes agredidos.